La discriminación parece ser un hecho bastante frecuente en Uruguay. En las últimas 2 ediciones de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, 1 de cada 3 jóvenes dijo haber sufrido discriminación, al menos en algún momento. El paquete del programa de hoy también incluye bullying, un concepto que es muy frecuente, parece estar de moda en los últimos años. Los primeros estudios académicos sobre bullying son de la década del 70, pero su notoriedad es a partir de la década del 90, sobre todo a partir de hechos sangrientos en escuelas de Europa y Estados Unidos, la masacre de Columbine en el estado de Virginia, la más emblemática, donde los estudios señalan que 2/3 de los victimarios declararon haberse sentido hostigados en algún momento por sus compañeros. Eso en el hemisferio norte. Hoy, en 12 a 29, aquí en TV Ciudad, vamos a hablar con 6 jóvenes uruguayos acerca de estos temas. En Uruguay, en los últimos años, 1 de cada 3 jóvenes declara que alguna vez se sintió discriminado. El ámbito donde se da la mayor cantidad de casos de discriminación, por mucho, es en centros educativos. En 2008, el segundo lugar era compartido entre el espacio público y el trabajo, pero para 2013, el espacio público quedó segundo solo porque descendió de forma significativa la discriminación en el ámbito laboral. Dentro de los principales motivos para la discriminación se menciona características físicas, formas de vestir y color de piel. En 2012 se aplicó en Uruguay la Encuesta Mundial de Salud Adolescente a estudiantes de segundo, tercero y cuarto de liceo. Allí, 1 de cada 5 declaró haber sufrido intimidación en el último mes. Las formas más frecuentes de intimidación o bullying que aparecen en esta encuesta son: se burlaron de mí debido al aspecto de mi cuerpo o cara y se burlaron de mí con chistes de índole sexual. Hay un dato para agregar, que es que en esa encuesta de salud adolescente del año 2012, el grupo mayoritario de motivos, con un 33%, es otros. Una bolsa donde puede haber un montón de temas en los que quizá vamos a entrar en el programa de hoy. Voy a presentar a los invitados que tenemos aquí en estudios. Micaela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿qué edad tenés? 16. ¿De dónde venís? De Bella Italia, acá en Montevideo. Ahí va, barrio. ¿Y qué estás estudiando y en dónde? Estoy haciendo quinto científico en el colegio Clara Jackson de Heber. Bien. Mateo, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué edad tenés? 16. ¿De dónde venís? De Prado, acá en Montevideo. ¿Y qué estás estudiando y en dónde? Estoy estudiando en el colegio Clara Jackson de Heber y estoy estudiando artístico. Quinto artístico estoy. Bien. Candelaria, ¿cómo andás? ¿Qué edad tenés? 14. ¿De dónde venís? De Sausen, Bariloche. ¿Y qué estás estudiando y en dónde? Tercero en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Bien. Jerónimo, ¿cómo andás? Bien, gracias. ¿Qué edad tenés? Tengo 16. ¿De dónde Nací venís? en Salto, pero estoy viviendo acá en Montevideo hace casi 2 años. Y ¿Y estoy qué viviendo en La estudias? Aguada. El barrio La sí, Aguada. barrio La ¿Y Aguada. qué estudias y en dónde? Estudio audiovisual, primero de bachillerato en el ATU. Bien. Jonathan, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tenés? 16. ¿De dónde venís? Paso la harina. ¿Y qué estás estudiando? Tercero, en Liceo 46. Liceo 46. Y finalmente, Camila, ¿cómo estás? Bien, edad tengo tenés? 15 años, vengo de Florida, la ciudad de Florida, y estoy estudiando 4º año en el Liceo IM. Bien. Para empezar, ¿no? ¿Piensan que Uruguay es un país donde se discrimina mucho? ¿Tienen esa sensación? Sí, yo creo que el uruguayo hoy en día es muy discriminado. Bueno, es muy discriminador, a eso me refiero. ¿Están de acuerdo con esta opinión general? Sí, yo creo que en realidad es muy de juzgar, no tanto de discriminar, porque más bien se discrimina en todo el mundo sin límite de frontera, pero también muy bien de juzgar así a los demás porque está acostumbrado a eso. No sabe aceptar. Yo creo que en comparación con otros países, como estabas hablando del hemisferio norte, Uruguay no tiene un grado tan alto. Pero igual la comparación no disminuye el hecho de que suceda, obviamente. Y no disminuye su grado de violencia o su grado de maldad o desprecio. De daño, quizá. Sí, lo mismo. Yo para mí que Uruguay comparados con otros lugares no es tanta la discriminación y el bullying que hay. Porque, o sea, también el uruguayo es muy como de bromear y cosas así que sí, capaz que pueden herir a la gente, pero
no creo que haya tanta discriminación como en otros lugares. No creo que sea tan alta la discriminación. Me parece que Uruguay es un país como todo otro país donde está presente casos de discriminación. Y es eso, que está al mismo nivel que otros países. No nos diferenciamos demasiado. Sí. No, yo estoy de acuerdo con eso de que en Uruguay no se discrimina tanto como en otros países. Como que Bien, los invito a compartir una colección de opiniones de jóvenes que entrevistamos en distintos puntos del país. Van a responder, en este caso, a la pregunta de si alguna vez se sintieron discriminados. ¿Lo vemos? Ahí. Me pasó cuando era chica en la escuela, pero no sé, eran cosas de niños. Los niños capaz que no tienen filtro para decir las cosas y se lo toman todo como muy a chiste y no saben que son cosas que perjudican al otro. Era porque cuando era chica me cortaron el pelo muy cortito y era un motivo de discriminación, se ve. Sí, la verdad que sí, porque yo era un chico que tenía problemas con las adicciones y la verdad que hay gente que te discrimina, hay gente que te esquiva, hay gente que te ignora a causa de la problemática que tenés. Y es muy triste, es muy feo. Sí, los 6 años de escuela siempre sufrí discriminación por mi cuerpo. O sea, en ese entonces era más gordita y siempre me discriminaron por eso, por cómo me quedaba la túnica o porque le ayudaba a los demás con la tarea. Ya me tildaban de sabelotodo, de come libros y todas esas cosas y ta. Pero hoy en día eso no me importa. Quizás en ese entonces sí, porque eras chica y no sabías cómo llorabas en tu casa y punto, y te callabas. Sí, tengo que decirlo que lamentablemente sí. Principalmente en el liceo fue. Y no sé por qué, por valores, más bien por tema de que uno es rico, otro es pobre. Son bobadas, ¿no? Pero es discriminación al fin. Incluso tuve discriminación de, no sé si decirlo, pero de un docente y bueno, quedó por esa nomás y está. Y me sentía discriminado no solamente por cómo era, sino capaz porque yo era medio extraño, ¿viste? Tipo manejaba a las personas, medio antipáctico. Entonces la gente lo ve como raro a eso y tipo te juzgan a veces. O también por el tema de la música también, que te discriminan. Yo qué sé, se discriminan mucho los géneros hoy en día, tipo si haces cumbia te dicen ciertas cosas, si haces rock te dicen ciertas cosas. Y no significa que porque hagas rock, por ejemplo, te tenga que drogar. ¿Entendés? O porque hagas rap tenga que siempre andar en pandilla y esas cosas. Eso está mal. Sí, y motivo por el estatus social, en muchos lugares, no sé, en los trabajos también. O sea, discriminación todos los días se sufre acá, en el país así. O sea, cuando tenés cierto estatus en los trabajos, vas a ciertos trabajos y o te discriminan por esto, te discriminan siempre en todos lados, pasás en el liceo, no sé. Sí, por morochito, por flaquito, por chiquito, pero nunca me lo tomé a mal, siempre me lo tomé con humor, en realidad. En sí, compañeros de clase y, o sea, muchas personas por el hecho de ser diferente y no sé. O sea, durante todos mis años de la escuela fue como que siempre me hicieron y me molestaron así y esas cosas. Nunca llegaron a golpearme así, pero siempre, tipo de discriminación verbal siempre sufrí y hasta tercero o cuarto también. Y es como que, ¿Y por qué? Nunca supe en sí, porque yo como que quise tratar mal a alguien, nunca lo hice. Pero, no sé, nunca se me dio por preguntarle también por qué me tratan mal, pero no sé. En realidad una vez, pero fue en la escuela en realidad, que sufría más bien de bullying porque cuando era chica sufrí que se me partió un diente y bueno, todos empezaban a reírse de mí, pero en realidad eso los maestros y eso me ayudaron y no después nunca más ni nada. Yo sí, cuando tenía, como es, todos los dientes torcidos. Y ahora ya no. Hay un detalle para agregar, que es que no es que todos los que entrevistamos nos dijeron que habían sufrido discriminación. En realidad solo hay casos que dijeron que sí, pero de los que entrevistamos, más de la mitad, la mayoría, dijeron que habían sufrido en algún momento de su vida discriminación. ¿Hay acá alguna historia de haber sufrido discriminación en algún momento? Yo. ¿Qué pasó? Sí, sufrí de bullying, por así decirlo, desde cuarto de escuela hasta segundo de liceo. Primero, bueno, me pasó una escuela pública y en esa escuela como que era el nuevo, no conocía a nadie, era bastante antisocial. ¿Había un cambio de escuela? Sí, de por medio. Y como que mis compañeros de clase como que me excluían también, aparte siempre fui gordito, entonces siempre fue como objeto de burla para mis compañeros eso.
Y después de eso, a base de ese problema que tuve en esa escuela, me pasé a un colegio privado. Y cuando me cambié, ahí empezó a surgir, pero más frecuente todavía, me empezaron a discriminar por el barrio donde venía, también porque era gordito, todo eso. Inclusive tuve un caso de agresión física, que yo jugaba fútbol con mis compañeros en mi colegio, y un día un compañero estaba como... siempre jugué mal, y un compañero estaba medio enojado porque creo que había metido un gol en contra y me terminó pegando un pelotazo en la cara. Ese es el caso, digamos, de agresión física. Sí, eso fue en la escuela. Y en el liceo, cuando me pasé, bueno, empecé a leer todo eso y ahí me empezaron a joder por traer libros, todo eso. Y venía un poco también lo anterior, lo que era gordito, todo eso. Empezaron a rechazar un poco más mis compañeros. Hasta tercero más o menos que me di cuenta de que no valía la pena dejarme afectar por los comentarios de mis compañeros, que al fin y al cabo era como dejarle ganar la batalla. ¿Sigue funcionando, le pregunto, a todos esos de traga, de mi época, de traga libros? Sí, depende de dónde también igual. Yo, por ejemplo, hoy por hoy, eso fue hace 3 años más o menos. Hoy por hoy puedo estar tranquilamente leyendo un libro en donde estudio y desde hace años me pasa y está todo bien. No es algo tabú tampoco. ¿Otra historia? Yo lo decía, de que a mí me decían como come libros, pero que no lo tomaba como un acto de bullying o discriminatorio, pero es según como vos lo tomes, ¿no? Así. Eso juega mucho, es importante cómo lo tomes. Claro, yo creo que en realidad sí, a todos de acá nos deben haber dicho alguna vez traba libros o no sé, come libros, traba, todo eso, porque solo por el simple hecho de estudiar para un escrito creo que ya te lo dicen una vez, entonces eso es como una opinión, todos estamos sometidos a opiniones, pero no es discriminación en sí, sino es algo constante. O sea, si vos durante 2 años, 3 años te dicen que sos un traba, ahí sí me parece que discriminación o capaz que bullying, si te agreden de alguna forma más extrema, pero en sí si te lo dicen un par de veces porque estudiaste para un escrito o para lo que sea, no me parece que sea discriminación. Aparece ahí en lo que cuentan ustedes, en lo que vimos un poco en los testimonios, la idea de que es como más frecuente, más chico, en la segunda mitad de la escuela, primeros años del liceo, y capaz que más adelante no es tan frecuente. ¿Hay alguna otra historia o alguna que refleje esto? Yo, por ejemplo, nací en Montevideo y cuando tenía 9 años me fui a vivir a Florida con mi familia y bueno, empecé cuarto allá. Y como que al principio fue difícil, como le pasó a él, como no conocía a nadie, era como la ovejita negra de la clase, por decir así. Y sí me decían cosas y bueno, era como que habían grupos sociales también en la clase, los que tenían plata por un lado, los que eran más o menos por otro. Entonces como que también eso me parece que influye mucho también y también como que te va desganando porque llegó un momento que ya como que no quería ir más a la escuela, o sea, no quería entrar. Y bueno, y lo superé y seguí adelante, porque al final y al cabo la única que se perjudicaba era yo. ¿Candelaria? A mí me molestaban en la escuela porque tenía gustos distintos a mis compañeros y todo eso, y me decían cosas también por mi apariencia y todo eso. Pero después cuando empecé el liceo ya empecé a ignorar y no me importaba lo que me decían. Y sí, ahora estoy bien. Bien. Lo pongo el tema del otro lado, que capaz que es más difícil de agarrar y decir yo, o de asumir cuando uno a veces tiene responsabilidad desde el lado, ya sea de la discriminación o del no actuar frente a casos de discriminación. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Les ha pasado, se identifican, por ejemplo, del otro lado, como discriminadores o como avalando o no reaccionando frente a una situación de discriminación? Sí. Yo lo que quería decir es que sí, yo creo que en realidad yo me considero también como una persona que alguna vez en su vida ha discriminado. Pero creo que también va por un lado de que todos nosotros alguna vez en nuestra vida discriminamos, todos alguna vez tiramos la piedra, por así decirlo. Ya sea de una manera consciente, señalando al otro y decirle no me gusta esto que haces, no me gusta cómo actúas y por lo tanto te critico y te digo que sos malo o que te desmerezco. Y por otro lado, por un lado más inconsciente, más de ver a alguien y ya vos mismo dentro de tu mente por ver cómo actúa, cuál es su aspecto, ya decís
esta persona no me gusta mucho y por lo tanto me alejo y la aíslo y por lo tanto tampoco le hago parte de lo que es mi vida, o si tengo que hacer un trabajo colectivo, por ejemplo, como pasa mucho en los liceos, en un grupo, mejor no me junto con él y mejor lo dejo aislado porque no me gusta su aspecto. Eso también va por un lado inconsciente, sin necesidad de atacar al otro directamente, sino más por algo más indirecto. Por el lado inconsciente lo ven, por ejemplo, vos hablabas de las dinámicas grupales también. Sí. A veces uno está del lado perdedor y a veces uno está del lado ganador o quiere estar del lado ganador. Además, por ejemplo, cuando muchas veces no es que nosotros hagamos bullying, pero también cuando vemos a alguien que actúa discriminando a alguien o haciéndole bullying y nosotros no hacemos nada, aunque sí es difícil porque capaz que vos decís no le hagas eso, pero después te pueden atacar a vos también. Pero cuando no haces nada también sos parte de ese acto de bullying o discriminación. Claro, últimamente yo lo que veo es que con las últimas movidas que hay, por ejemplo con la ley de matrimonio igualitario y todo eso, como que se está separando, sobre todo los grupos sociales en los liceos, y se ponen de un lado los que discriminan, como el lado más normal, que discriminan ya como más clásico, discriminar por la sexualidad o por el aspecto físico, o de la cara, de lo que sea. Y por otro lado, los que no discriminan, discriminando a los que discriminan. Entonces es como que hay una batalla constante entre los dos a ver quién discrimina más al final y sin darte cuenta de que estás discriminando también al otro. Yo, por ejemplo, por discriminar. Claro, yo por ejemplo siempre, toda la vida, no sé, sin darme cuenta, me fui con los grupos sociales que no buscaban tantos problemas, que eran más bien, no sé, los de leer, los de escuchar música, todo eso, los más quietos. Y a su vez había otro grupo que siempre como que ataca a ese mismo grupo. Y al final vos terminás atacando a eso porque discriminan, o sea, los discriminás por discriminar. Hay como una dinámica que Claro. lleva en algún momento por un Como motivo u un otro círculo que nunca termina. a la discriminación. ¿Y hay algo distinto de supervivencia también en el acto de discriminar de uno? Sí. Por ejemplo, conmigo, que cuando me hacían bullying, mis compañeros, yo tenía un compañero que era un poco más gordito que yo, entonces el bullying recaía entre mi compañero y yo. Y yo lo que hacía un poco también para desviar las agresiones hacia mí era sumarme a mis compañeros y discriminar también a mi compañero, como para poder estar un poco más tranquilo y poder convivir un poco mejor con el grupo. Y eso con el tiempo fue algo que me di cuenta que estuvo bastante mal y que me di cuenta que es una de las razones por la cual surge todo el tema del bullying, todo eso. Que uno al sentirse discriminado es como que siente la necesidad de formar parte de ese grupo que discrimina y por eso termina derivando en discriminar a otras personas también. Bien, vamos a seguir hablando en unos minutitos nada más, vamos a ir un corte. Antes vamos a compartir unos datos que hablan de los principales espacios donde los jóvenes perciben discriminación en Uruguay y también sobre los principales motivos por los que se percibe discriminación o se sufre más bien discriminación en Uruguay. Ya venimos. Los dos principales espacios en los que los adolescentes y jóvenes uruguayos perciben discriminación son los centros educativos y el espacio público. La importancia de los centros educativos como espacios donde existe discriminación es bastante más alta en el caso de las mujeres que en los varones y en el interior respecto a Montevideo. Disminuye a medida que avanza la edad, en buena medida porque con los años cada vez menos jóvenes permanecen en el sistema educativo. Respecto al espacio público, para los varones pesa el doble que para las mujeres. Tiene un pico entre los 15 y los 24 años y es más fuerte en Montevideo que en el interior. Los dos principales motivos de discriminación son por características físicas y por formas de vestir. La discriminación por características físicas es bastante más mencionada por mujeres que por varones. Disminuye con el avance de la edad, pero se mantiene como motivo principal. Es un poco más fuerte en el interior que en Montevideo. La forma de vestir como motivo de discriminación es más mencionada por varones que por mujeres. Aumenta con la edad y es bastante más fuerte en Montevideo que en el interior. El tercer motivo más importante es por color de piel.
En este caso, se trata de un motivo que muestra un nivel similar sin importar edad, sexo o lugar de residencia. Sí hay una acumulación mayor de menciones a la discriminación por color de piel en el caso de los jóvenes del 20% más pobre de los hogares, donde en Uruguay también existe una sobrerepresentación de la población afrodescendiente o negra. Seguimos en 1229, adolescentes y jóvenes en Uruguay. Ustedes pueden comentar el programa en redes sociales a través del hashtag 1229TV. También seguirnos en @tvciudad en Twitter e Instagram y en Facebook en TV Ciudad. Para comenzar este segundo bloque vamos a compartir opiniones de jóvenes entrevistados en distintos puntos del país hablando de los principales motivos o los motivos por los que se discrimina en Uruguay. Vemos que discrimina mucho a la gente, discrimina mucho a los chicos que andan con los chicos, a las chicas que andan con las chicas, a los chicos que tienen problemas de droga, abuelos que viven en la calle, juzgan mucho sin saber, juzgan mucho a las personas, en vez de dar una mano juzgan. Ahora está también eso del bullying, que también por ser gordo, por ser flaco, también por el racismo, que está mal, y por el color de piel, digamos. Mayor motivo, apariencia, su forma de ser, como decía, y no sé, no unirse a los grupos, quedar aislado así también, pila de cosas. Sos diferente y eso basta. Sos gordo, sos flaco, sos transexual, sos bisexual, sos lesbiana, sos gay, sos normal, usas lentes, cualquier motivo es válido para que te discriminen si esa otra persona tiene esa necesidad. Y yo que sé, es increíble porque por tu orientación sexual te discriminan, por cómo te vestís te discriminan, por lo que decís te discriminan, por lo que no decís te discriminan. Y no sé, o sea, todos somos humanos y bueno, si sos como sos, sos como sos. No tienen por qué decirte que no seas así. Por ejemplo, el color de piel y la obesidad, eso me parece que son los casos más importantes. Homosexualidad, creo que es el principal. Y bueno, a veces un poco el color de piel, pero creo que homosexualidad es el principal. Hay exclusión social hacia la gente pobre, por ejemplo. Hacia la gente, ya mismo por los barrios te das cuenta, hay zonas determinadas, las llamadas zonas rojas. Y hay una discriminación social hacia esa gente importante, que lo digo porque no es la más común. Por ejemplo, los medios nunca sale esa discriminación. Sale, pero no diciendo que es discriminación, sino discriminando justamente a esas personas. En realidad no tendría que ser así. Te discriminan por ejemplo, yo trabajo en la calle, vendo en la calle. Y te miran como que si uno le fuera a pedir algo o estuviera mendigando y lo que está haciendo es trabajando. No, y está. Uno así se siente muchas veces discriminado. Te miran por encima del hombro. Y hay aspectos físicos que son muy discriminados y también aspectos personales. Como son las personas también se discriminan. Para mí se da porque hay una sociedad intolerante en muchos aspectos y es por eso que se habla de discriminación, de violencia y de muchas otras cosas que son muy feas. Y sí, por el color de piel, si sos turro, si sos cheto, si sos lo otro, y si no sos como ellos te miran, se ríen y todo lo demás. Es lo que siempre digo, existe ese bullying psicológico que es simplemente cuando ves a alguien distinto a vos en la calle y lo mirás de manera rara, como no lo señalás con el dedo, pero es prácticamente lo mismo. Y después palabras. Es tal cual, a veces una palabra hiere más que un golpe y es así. Hasta yo me incluyo, hemos tratado a gente homosexual, por ejemplo, por distintos sobrenombres que está mal, porque esa persona le puede atacar depresión o algo, porque le discrimina. Hay gente que tiene autoestima alta y sale adelante, pero hay gente que son más débiles en ese sentido, necesitan apoyo, carisma, y le cuesta salir. Antes de comentar lo que acabamos de ver, los invito a compartir algunos datos estadísticos, en este caso, de los motivos por los que los jóvenes piensan que se discrimina en Uruguay, datos de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud de 2013. Lo vemos acá. ¿Cuáles son los motivos por los que los jóvenes uruguayos creen que se discrimina o se excluye a otras personas en Uruguay? Según la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud de 2013, el motivo más mencionado es orientación sexual.
Después vienen características físicas, forma de vestir, color de piel, el lugar o barrio en el que se vive, no tener dinero, discapacidad, nivel educativo, creencias religiosas. La mayoría de los jóvenes encuestados en 2013 respondió que en Uruguay no se discrimina por género, por ser joven o por el lugar de nacimiento. Hay un dato de los que hemos compartido, en realidad una combinación de datos de los que hemos compartido hasta ahora en el programa de hoy que a mí me llama la atención. Cuando se le pregunta en la encuesta del 2013 a los jóvenes por qué motivos fueron discriminados, por orientación sexual aparece muy poco, tiene un nivel de mención muy bajo. Y cuando se le pregunta a los jóvenes por qué creen que se discrimina en Uruguay, por orientación sexual aparece primero, 79% contesta que sí se discrimina en Uruguay por orientación sexual. ¿Tienen alguna idea de por qué puede ser esto, esta diferencia que se da? Que no se responde, a mí me discriminaron por orientación sexual, pero sí en Uruguay se discrimina mucho por orientación sexual. A mí me parece, por ejemplo, que el tema de la homosexualidad cuando uno es adolescente está como mal visto también. Y por eso, pese a que uno sea heterosexual, suelen hacerle bromas, suelen discriminar, siempre refiriéndose a la orientación sexual de las personas. Porque vos sos lesbiana, porque vos sos gay, cosas así, por ejemplo. Se utiliza como herramienta, digamos, sí, para la discriminación, el insulto o el bullying, la orientación sexual, por ese lado podría ir. ¿Alguna otra idea? ¿Están de acuerdo? A mí me parece raro que sobre discriminación, o sea, porque te gusta una persona de tu mismo sexo, sea muy poco. Porque para mí tiene que ser mucho, porque hoy en día, ahora que legalizaron esta ley, bueno, sí, que se te deja tener... Tenemos matrimonio igualitario. Eso, sea como muy poco. Tendría que ser mucho, porque es un tema que ahora está importante acá en el Uruguay. Y eso. Yo creo que antes como que era más eso de la homosexualidad y todo eso, como que estaba muy mal visto que alguien fuera gay o lesbiana o algo así. Y como que ahora como que se está disminuyendo ese tipo de discriminación porque también como que en Uruguay se está aceptando más las distintas perspectivas de la gente. O sea, bueno, vos sos así y yo te acepto tal como sos. Y más con esto del matrimonio igualitario y todo eso, como que también es un apoyo hacia las personas que eligen distintas orientaciones sexuales. Micaela, por lo que decías en el bloque anterior, ¿hay más censura de la discriminación por orientación sexual? Claro, a mí me parece que en realidad ahora capaz que está, no sé, disminuyendo un poco también por el hecho de que los que discriminan también a esas personas como que son discriminados también por lo que decía en el bloque anterior. Es como que hay ahora mucha crítica hacia las personas, por ejemplo, homofóbicas. Entonces como que se está pasando el tema y también como que está pasando de moda, porque cada tema es como una moda. Ahora está el bullying también, pero desde otro punto de vista, capaz de, no sé, el bullying cuando sos chico. Porque a lo que ahora es todo muy psicologizable, como que todo puede ser como analizado psicológicamente y un suceso que te pasó cuando tenías 4 años te puede afectar para toda la vida. En realidad como que nos estamos autodiscriminando y como que resaltamos algo que capaz que no nos afectaría tanto si no lo tomáramos tan en cuenta. Y eso va más bien también desde la casa, porque ahora en muchas familias es más fácil como dejar que el niño, no sé, vaya al psicólogo y tener el recurso del psicólogo ahora bajo, no sé, la discriminación o el bullying. Cuando es atacado así el niño, es como que siempre tenés la opción del psicólogo. Entonces los valores de la familia como que se van perdiendo y los padres muchas veces prefieren tener esa opción que plantarse ellos y enseñar sus propios valores. Y a su vez ahí también el niño se puede convertir en un discriminador o puede ser discriminado y afectarse todo su mente y su persona en sí. A mí lo que me gustaría resaltar es la importancia de que la mayoría de los sucesos o de las personas que dicen que se discriminan fueron en periodos escolares o de liceo. Y creo que hay una gran importancia porque creo que son en esos periodos donde la persona está buscando recién cómo se identifica ella, cómo se ve ella para los demás. Entonces creo que eso también se puede relacionar obviamente con el bullying o la discriminación, porque como la propia persona está buscando quién es ella, cómo se identifica con los demás, entonces para hacer eso necesito señalar a los demás y decir cómo son ellos. Entonces a partir de señalar a los demás es que yo voy construyendo a la propia persona que soy yo. Por ejemplo, el otro es homosexual, entonces yo lo critico por eso y por eso de ahí voy formando cuál es mi verdadera orientación sexual o
cuál es mi límite o cuáles son mis posibilidades. A partir de remarcarme en el otro voy basando cómo se construye mi propia personalidad. La discriminación como una herramienta de Claro. autoubicación o de autoafirmación. Venimos manejando como mezclados, no está mal, los conceptos de discriminación y de bullying. ¿Ustedes les resulta fácil diferenciar el uno del otro o se les mezclan un poco también? Sí, yo creo que más bien bullying es como un acto de discriminación en sí, pero más reiterado. O sea, algo que es constante, o sea, todos los días, y un tipo de violencia también, ya sea física, verbal, psicológica, pero es de una forma muy reiterada. Y discriminación es más bien una cosa que te dicen o te hacen una vez y ta. Pero yo creo que el bullying como que afecta más, capaz. Yo opino, Sí. un poco discrepo con esa opinión porque uno también puede sufrir de bullying esporádico, en Ajá. ese sentido. Puede tener periodos donde a uno le hacen bullying, periodos donde no, periodos donde se puede amoldar un grupo, por ejemplo, ese mismo grupo que le estuvo haciendo bullying a lo largo del año. Y en el concepto de bullying, opino que el bullying es un tipo de discriminación escolar. Es como un derivado de... Es un tipo de discriminación más que nada. No es como algo... Bien. ¿Candelaria? A mí se me mezcla así lo de discriminación y lo de bullying, porque con el bullying vos estás juzgando a una persona por sus gustos y por todo, ¿no? Y en la discriminación también lo estás haciendo, entonces Sí. es medio difícil, encontrar separar las cosas. la frontera. Yo creo que la idea de la repetición es algo básico, ¿no? Es como algo que sucede en un ambiente y que tiene como una reiteración o un objeto reiterado. Yo les voy a proponer ahora un juego para que ustedes trabajen en grupo, a ver si se pueden poner de acuerdo con el concepto de bullying que tengan y que puedan poner en común, si pueden ordenar a los siguientes actores que yo les voy a presentar en un círculo donde estar adentro o estar afuera marca si se tiene responsabilidad, si estos actores sociales tienen responsabilidad o no en el tema del bullying, y cuanto más cerca del centro ubiquen a los actores, mayor responsabilidad. Los actores son víctimas, victimarios, compañeros no victimarios, educadores, familias, códigos de los adolescentes. Estamos claros más o menos qué puede querer decir esto, no tenemos mayores dudas. Medios de comunicación. Y este está en blanco. ¿Por qué está en blanco? Porque si a ustedes se les ocurre algún actor más que les parezca importante ubicar adentro o afuera del círculo, lo pueden hacer. Así que yo los voy a dejar trabajando con esta pauta. Les voy a poner el tablero también de esta especie de juego de mesa para que puedan hacerlo. Formen un círculo y el programa es de ustedes. Yo creo que primero tenemos que marcar quién es el que va a estar en el centro. Y de ahí Adrián. Sí. ¿no? Yo creo que la familia, porque es donde se tiene que empezar a Sí, la como familia empieza todo. educar al hijo de que esto está bien y que tiene que aceptarlo, Sí. pienso yo. Sí, está bien. Sí, Yo por mí también. Sí. Es el primer ambiente en el que se encuentra la persona, y por lo tanto de ahí tienen que venir los valores quizá. Sí. El segundo, los compañeros, capaz. Colocándolos quiénes. Es el segundo ambiente. ¿Quién? Los compañeros, también los medios de comunicación. Como Los medios de Yo Los medios de pondría comunicación también. los códigos de los adolescentes antes que los medios de comunicación. No sé. Capaz que tiene más relevancia. Yo también creo que los compañeros también. Los medios de comunicación ya que sí dicen algo sobre esto, creo que no lo cuentan como es. No resaltan cosas importantes. Claro, sí. Ujú. Pero, por ejemplo, yo hablaba en mi casa y mi padre me contaba que, por ejemplo, cuando él iba a la escuela, sí, siempre existieron esos de el gordo, el que era muy flaco, el cuatro ojos y cosas así. Pero ahora con el tema del internet y la tecnología, es mucho más fácil que alguien te haga bullying. Donde uno te haga bullying y lo publique o te comente una foto nomás, ya dicen, ay, mirá, a este ya tenemos un motivo para decirle algo. Claro, los informativos y todo. Claro. Además, la información está
manipulada la mayoría de la información, entonces como que llega mucho más y con cierta opinión por detrás. Igual, de qué mostrar, cómo mostrarlo, cómo decirlo y sabiendo cómo lo va a tomar la persona también. Igual, me parece que los medios de comunicación serían como un derivado de los códigos de los adolescentes de que tienen. Sí, porque claro, volviendo a lo que decía ella, para mí es que los códigos adolescentes es que se meten dentro de los medios de comunicación. El medio de comunicación está, no te dice acá discriminada y acá no. Es el código del propio adolescente. Estamos tomando medio de comunicación. Seguimos en 1229, hoy estamos hablando de discriminación y bullying y estuvimos trabajando en la tanda específicamente sobre el tema bullying. Aquí atrás tengo el resultado del trabajo. Jonathan, te voy a invitar a pasar para que nos presentes cuál fue el acuerdo, no sé con qué nivel de consenso, en este tema. En el centro está la familia, eso fue lo que pusieron como principal responsable. Sí, lo elegí yo principalmente porque creo que la familia, o sea, en tu casa es donde tiene que empezar eso de que te digan de que si una persona es gay, le gusta una persona del mismo sexo, bueno, tenés que aceptarlo, o si una persona es lesbiana, bueno, tenés que aceptarlo de todas formas, y creo que como que la educación empieza en casa. Bien, en el segundo círculo veo que hay 3, que son los compañeros no victimarios, educadores y formas de pensar y actuar, que fue algo que ustedes decidieron incluir ahí. ¿Fue sencillo? ¿Estaban de acuerdo con esto? De que es, después de las familias, los grupos, los sectores sociales que tienen más responsabilidad. Sí, estábamos de acuerdo y elegimos compañeros no victimarios con educadores porque, al igual que los educadores, son igual que la familia. También te educan a aceptar a una persona y, bueno, te enseñan. ¿Y formas de pensar y actuar? ¿Cómo llegaron a eso? Ahí debatimos mucho porque también queríamos hablar sobre las ideologías quizá, pero después nos pusimos a hablar y la ideología es un concepto muy grande, muy generalizador. Entonces fuimos especificando más hasta que llegamos a ese enunciado, forma de pensar y actuar, porque a lo primero habíamos hablado de la forma de pensar, pero dijimos que también se actúa de una forma de pensar o de una forma de actuar diferente. Entonces había un bache entre la forma de pensar y la forma de actuar, entonces lo juntaron y lo metieron para adentro. Después, ¿qué hay? ¿Un tercer círculo? ¿Son los 2 sectores que están ahí arriba? Jonathan. Códigos de los adolescentes y medio de comunicaciones. Sí, eso lo ponen en un nivel siguiente. Sí, medio de educaciones también por una parte elegí yo ponerlo ahí, porque los medios de comunicaciones te dicen algo en las noticias, pero no te lo dicen, bueno, con lujo de detalle. No te explican bien de que una persona fue discriminada y por qué, no sé qué. Entonces es como que tiene que estar muy aparte y bueno, código de adolescentes que alguien me ayude. ¿Códigos de los adolescentes? De los adolescentes en realidad lo que dijimos fue que era algo que estaba preestablecido, que es lo que lo diferencia de la forma de pensar y de actuar. Porque puede haber como algo que diga que tenés que actuar de esta manera, ¿no? Pero a su vez, con el cambio de todo, se puede cambiar fácilmente. Y eso se da por la forma de pensar de los compañeros, de la familia o de las víctimas, los victimarios y todo. Los códigos como algo que está dado y las formas de pensar y actuar como lo concreto, claro, digamos. Lo que se va formando en la persona. Bien, y al final, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, pusieron como con menos responsabilidad al borde del círculo víctimas y victimarios. Bueno, víctimas, perdón, lo hicimos poner últimos porque son como los más afectados. Y victimarios penúltimos porque, o sea, son los que te están afectando, por ejemplo, a vos y por eso. Bien. Pusimos... ¿Qué es algo? Sí, que nosotros pusimos a los victimarios no tan en el centro del círculo porque creemos que los victimarios también son así por alguna razón. O sea, que quizás ellos eligieron ser así, pero quizás no. Quizás viene por el tema de la familia, los compañeros, la educación. Como hoy decía Jerónimo, lo que le pasó en la escuela, que él también se sumó a sus compañeros y bueno, y él pasó de ser una víctima a un victimario. O sea que no siempre lo elegimos ser, también a veces como que nos imponen eso. Los colocamos de esa manera justamente porque es como un encadenamiento.
Es como que la víctima y el victimario es la conclusión de todo lo que se llega a partir de lo que se enseña en las familias, a partir de lo que se enseña en los compañeros, los educadores, cómo se genera la forma de pensar, cuáles son los códigos. Es como que esa se genera una causa y efecto hasta que se llega al final, que es la generación de la víctima y del victimario. Bien. Jonathan, te invito a volver a nuestros lugares y me interesa también, capaz que para algunos es obvio que la víctima se ha visto como un actor, digamos, con menos responsabilidad que el resto. ¿Esto fue un consenso? ¿Estuvieron todos de acuerdo en que la víctima tiene un nivel bajo respecto a los otros actores de responsabilidad? Sí. Unánime, sí. Bien, perfecto. Yo les voy a invitar a compartir dos definiciones de bullying que podemos poner en pantalla, que son dos definiciones de momentos distintos de esta historia que yo decía al principio del programa, comienza en la década de los 70. Una de ellas, la primera, es de Dan Åke Olueus, que es un sueco que comenzó sus estudios en Noruega y que es el que acuñó el término, el que comenzó con el estudio del bullying, que lo definía como cuando un estudiante es acosado o victimizado, aún fuera de horario escolar, con acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Es un comportamiento violento, intencionalmente agresivo, en el que existe desequilibrio superficial o profundo de poder o fuerza. Es como la definición clásica, podríamos decir, o de la primera etapa de estudio del bullying. Después hay otra definición que es posterior, podríamos llamarla la definición ecosistémica, que tiene palabras más complicadas, ¿no? Habla de un patrón de comportamientos violentos autoorganizados, porque se autogeneran y persisten en el tiempo, entre acosadores y acosados, originado y mantenido por dinámicas personales, familiares y educativas de la comunidad escolar completa. Esto responde a una etapa posterior en el desarrollo académico del estudio del bullying, y vieron que como que incluye, ¿no? Mucho más factores del ambiente, quizá bastante más parecido a lo que ustedes plantearon ahí, ¿no? Claro, y no incluye tampoco lo de intencionalmente agresivo que se hablaba en la definición anterior, porque si no, nada de lo que estaríamos hablando y muchas de las entrevistas tampoco serían bullying, porque no son intencionales en realidad. Algunas palabras o cosas que decimos que son bromas, que ahora son tomadas como bullying, pero en realidad para la definición anterior no es bullying. Hay algo también que es, digamos, novedoso y que quizá recién se está empezando a estudiar, ya está la palabra, ¿no? El ciberbullying, pero que tiene que ver con algo que ustedes mencionaban hace un ratito, que es el impacto de la tecnología, de las redes sociales. ¿Ustedes ven que eso ha agravado el tema o que ha potenciado el problema del bullying Candelaria, por ejemplo? Con lo del ciberbullying es mucho más fácil molestar a una persona porque tipo podés ir tipo en Facebook y poner algo de esa persona y o sea, podés hacerlo así nomás y no tenés que ir a encarar a esa persona si te da miedo o algo hacerlo y después, pero claro, después vas con esa persona y ya como que no haces nada, pero es mucho más fácil hacerlo a través de una computadora que en persona y por eso se usa más hacerlo por internet. ¿Lo ven así? Sí, iba a acotar eso, que es mucho más fácil hostigar a una persona por internet que en persona. Y por eso es algo que está bastante complicado el tema del ciberbullying. Yo creo que el bullying siempre existió. O sea, desde hace años existe bullying y siempre hay alguien que te va a molestar. Pero con esto de la tecnología, las redes sociales y todo eso, como que es mucho más ahora que antes. Y que es mucho más fácil fastidiar a una persona desde una red social, como que también como que tienen más coraje en las redes sociales que en la realidad, y también eso genera como autolesiones también, que ahora ese tema está muy dicho, el tema de que se cortaban chiquilinas y chiquilines y se llegaron a suicidar también mucha gente. Sí, bueno, justamente en este sueco del que leíamos la definición, él comienza a estudiar el tema del bullying después de estudiar 2 casos de suicidios adolescentes. Es como, digamos, quizá una visión muy dramática, pero tiene que ver, digamos, a veces el efecto es tan fuerte que tiene ese extremo. Igual me interesa ir a un factor que ustedes ponían ahí bien en el centro, ¿no? Estamos hablando familia en el centro y educadores, los adultos. ¿Cómo ven el rol de los adultos para esto que se da en un ambiente donde hay
jóvenes o adolescentes o niños como la escuela? ¿Piensan que es un rol que, por lo menos para lo que ustedes han visto, han vivido, no está, digamos, del todo bien parado? Por lo menos en ese círculo ahí no quedan muy bien parados los adultos. Para mí los adultos y los educadores es una de las causas por la que más se difunde el bullying. Por ejemplo, la ausencia de algún educador, de algún maestro o de algún superior dentro de un centro educativo puede derivar en que, a base de que este no se da cuenta de cómo se genera el abuso, se siga propagando y así constantemente. Lo mismo con los adultos, con los familiares. La diferencia que con los familiares uno puede aprender este comportamiento ya de temprana edad, y eso puede ser lo que cause de que uno se convierta en victimario, por ejemplo. Claro, porque si te crias en un ambiente familiar de comprensión y cariño y de dar a todos como un igual a vos, tienes menos posibilidades de ser un victimario. Pero si te crias en un ambiente de violencia y discriminación, vas a tener más posibilidades de ser un victimario. Claro, para mí viene más bien de la crianza que vos recibas en tu casa. Porque si en tu casa es un lugar donde hay mucha violencia y bueno, que se tratan mal entre sí, vos cuando vayas a la escuela, todo lo que no puedes hacer en tu casa lo vas a descargar en las personas que vos tenés cerca, o sea, en tus compañeros, por ejemplo. Hay un factor que mencionaba Jerónimo, que es el de la ausencia de los adolescentes. No sé si ibas por ese lado, Mateo. Sí, lo que iba a decir es que justamente los educadores y la familia es que son las piezas clave de lo que va a ser después el reflejo del adolescente. Lo que va a hacer y lo que va a crecer va a ser el reflejo de lo que sucedió dentro de su casa o de lo que aprendió. ¿Piensan que la ausencia de la mirada, digamos, del adulto en estos ambientes de niños y adolescentes juega un rol importante? Sí. También, por ejemplo, quizás algunos adultos piensan que regalando un celular de última generación o muchas cosas así, ya el niño o adolescente va a ser súper feliz porque, bueno, tiene lo último que salió. Pero también a veces pesa más un abrazo, un te quiero, que un celular o una computadora. O que algo material. Claro, como que lo sentimental para mí pesa más que lo material. Y muchas veces también por casos de violencia doméstica, donde está claro el punto donde un adulto es superior y, por ejemplo, un adolescente, un niño se puede sentir inferior, eso ya genera como un desigual en el adolescente o el niño. Y eso produce que, por ejemplo, en su vínculo con sus otros compañeros de escuela, él quiera demostrar como sentirse superior ante sus compañeros. Y eso para mí es una de las causas principales donde uno pasa a ser también un victimario. Me interesa ese costado, que está un poco callado ahora. Sí, para mí el tema de los educadores también es muy importante porque indirectamente como que te pueden llevar por otro camino. O sea, si hay una ausencia del educador, porque el educador educa. No solo, no sé, en el liceo, por ejemplo, hay profesores que dan solo su materia porque es su obligación. Pero hay educadores que en realidad te enseñan tanto la asignatura como cómo actuar frente a los demás y cómo relacionarte con los demás y cómo ser, y te forman también como persona, y ahí te van llevando por un lado que no es tanto el de ser un victimario ni el de ser una víctima, sino más bien como motivándote para hacer algo importante o algo que te guste. Yo creo que a la discriminación, la única forma de combatirla es, por ejemplo, si me están diciendo que soy negro, es pararme enfrente de la persona y decirle sí, soy negro y que es una forma de mostrarle de que lo que me está diciendo no me importa, como ignorarlo. Pero yo creo que acá en el Uruguay, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de acá en Uruguay, el tema de decir negro como que es más bien un tema cariñoso, depende de cómo lo digas también. Sí, porque si vos decís, che, negro, no me alcanzas esto, es como una forma cariñosa también de decirlo. Pero si vos decís, vos, negro, alcanzame eso, bueno, ahí ya como que es otra forma de decirlo. Y ahí es cuando entran los medios de comunicación, porque acá negro era como una forma cariñosa, como dice ella. Pero en Estados Unidos no es solo decir negro, por ejemplo. Hay una cultura que es diferente y una historia que es muy diferente a la de Uruguay. Porque nuestra cultura en sí misma está basada en la cultura de los negros que vinieron de África también. Por lo menos una parte. Claro, por Bien. eso. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Yo les agradezco pila, fue un placer tenerlos hoy acá en el programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en otra entrega de 1229.
Hoy estuvimos hablando de discriminación y bullying. Recuerden que pueden participar a través de las redes sociales en el hashtag 1229TV, en Twitter e Instagram en @tvciudad y en Facebook en TV Ciudad. Muchas gracias. Chau, chau.